Hechos capítulo 8, versos 26 al 38. Hechos capítulo 8, versos del 26 al 38. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que los trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro, o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir de ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Vamos a leer el 40, dice: mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar. Padre Santo, nosotros alabamos tu nombre en esta hora y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Quiero pedirte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que en esta noche tu Espíritu Santo que habita en nosotros ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para nosotros poder entender tu palabra. Señor, ayúdanos a grabar, Señor, lo que tú tienes que decirnos en esta noche. Ayúdanos, Señor, a recordarlo y ayúdanos a aplicarlo en nuestro diario vivir. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra sea prosperada para todo lo que tú la has enviado. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amados hermanos, esta noche vamos a continuar a comenzar una serie nueva de estudios bíblicos. Y esta serie que vamos a comenzar hoy, para algunos de ustedes es nueva, pero para otros, hermanos, ya lo han dado ya. Porque la serie que vamos a estar mirando es, hermano, acerca de cómo estudiar la Biblia. Y nosotros nos hemos propuesto, con la ayuda del Señor, a dar esta serie cada año, por dos razones. La primera, porque quiero que los hermanos que ya la han tomado refresquen el conocimiento y puedan aplicarlo en su día a día mientras estudian la Biblia. Y la otra razón por la cual he querido hacerlo todos los años es porque cada año Dios, en su gracia y en su providencia, provee, ¿verdad? Añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y hay hermanos que necesitan aprender también cómo estudiar la Escritura. La serie de esta noche, hermanos, se llama Cómo estudiar la Biblia. Pero antes de ir al estudio, hermanos, quiero solamente hacer un pequeño anuncio. Este domingo, hermanos, se va a cambiar la hora, lo cual significa que vamos a dormir una hora menos, pero todavía el domingo es el día del Señor. Yo quiero animarte, mi hermano, a que el sábado por la noche usted arregle su reloj
arregle su alarma y lo ponga, ¿verdad?, a las 12 de la noche, ponga que ya es la 1, para que usted pueda estar temprano en la iglesia, ¿verdad?, y no llegue tarde, para que podamos adorar el nombre del Señor. Como dice aquí, hermano, a las 2 de la tarde, a las 2 de la mañana serán las 3. Entonces tenemos que tener presente esto. No se lo olvide, hermano, ¿verdad? Arregle su reloj, su alarma, para que podamos estar a tiempo en la casa del Señor. Pues vamos ahora, hermano, a comenzar con este estudio, esta serie de estudios bíblicos. Y lo que vamos a hacer hoy, hermano, es darle una introducción a esta serie. Y la vamos a dar, hermano, hablando de lo básico, ¿verdad? Para nosotros poder entender la Biblia, para nosotros poder estudiar la Biblia y comprenderla, interpretarla correctamente, primero necesitamos saber qué es la Biblia. Amén, hermano. Esta noche vamos a dividir la clase en tres partes. Y lo que vamos a hacer es que básicamente vamos a estar respondiendo a 3 preguntas. La primera pregunta que vamos a estar respondiendo, hermano, es ¿qué es la Biblia? La segunda pregunta, ¿cómo nos llegó la Biblia? Y la tercera pregunta, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Vamos a estar mirando estas tres preguntas, vamos a dar respuesta con la ayuda del Señor. Y sin más, hermano, vamos a ver la primera pregunta. Bueno, ya lo vieron ya. ¿Qué es la Biblia, hermano? ¿Cómo? La palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Quién quiere decir algo más? La Biblia viene siendo como un manual que hizo el Señor para formó al hombre. No es un carro, hacen un manual que viene con el carro. Y ese manual le dice a usted, el que lo compra, todo lo que tiene el carro, a qué es y cómo se usa y todo eso. La Biblia, en una forma de esa, es casi igual. En la Biblia hayamos las diferencias en los hombres, las diferencias en las religiones y diferencias de pensar, y diferencias en servir. Y hay diferentes humanos también, diferentes, todas clases de historias. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento indica quién era Jesús. El hermano Navarrete dice que la Biblia es como un manual para nosotros, y ciertamente nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero también creemos que la Biblia, es nuestra regla de fe y conducta. Es la que determina cómo nosotros vivimos y qué es lo que nosotros vamos a creer. Hermano. Ciertamente, desde los primeros libros de la Biblia dice pues que es la ley. La Biblia es la ley, y en la ley pues básicamente es la forma, pues, como dice el hermano, pues, de cómo vivir, y ahí el Señor nos enseña cuáles son las normas, pues, que se deben cumplir todo ser humano. Y aparte, pues también, aparte que es la ley, también nos indica de cómo Dios desde el principio, cómo fundó El cielo y la tierra. Y también dice pues cómo o cuál es el fin, cómo hacer, y nos dice Dios, conviene de varias sí, cosas. muy bien, hermano. Mire, hermano, la Biblia, La Biblia no es una colección de escritos. ahí voy, hermano, ahí vamos. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Hermano. Es una colección de escritos inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, todo eso que ustedes han dicho, hermano, describe muy bien el concepto de lo que es la Biblia. Ahora, yo quiero darle un concepto a usted, hermano, una respuesta bien sencilla para que usted la memorice. Y es esto: la Biblia es la palabra escrita de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esta palabra escrita? Porque muchas veces nosotros decimos la Biblia es la palabra de Dios, pero la mejor manera de decirlo es la Biblia es la palabra escrita de Dios. ¿Ustedes saben por qué, hermano? ¿Por qué es mejor decir la Biblia es la palabra escrita de Dios? Porque está plasmado en el escrito lo que Dios. Porque está en escrito lo que Dios nos reveló acerca de él. ¿Y por qué más? Bueno, la primera razón, hermano, por la cual es
es mejor decir la palabra escrita de Dios, la Biblia es la palabra escrita de Dios, es porque, amados hermanos, Jesucristo, ¿qué es lo que es? La palabra encarnada de Dios. ¿Sí lo ven, hermano? Jesucristo es la palabra encarnada, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó. ¿Qué dice Juan? En el principio era ¿qué cosa? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Jesucristo, hermano, es el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada, y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Ahora, este es un concepto bien claro, bien sencillo, hermano, de lo que es la Biblia. Trate de memorizárselo. Durante la semana, hermano, le voy a estar mandando mensajes de texto para que usted me responda para atrás con la respuesta a estas preguntas. Así estudie, hermano, porque esta es una manera que tenemos también de ejercitar lo que hemos aprendido. Okay. Habiendo visto este concepto, hermano, también es importante para nosotros poder entender la Biblia. Es importante saber, hermano, hay dos palabras. Cuando nosotros hablamos de la Escritura, hay dos palabras que necesitamos dominar. Y una es la palabra Biblia y la otra es la palabra Escritura. La palabra Biblia, ¿saben? ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién de ustedes sabe de dónde viene la palabra Biblia? Biblión. Y también por qué se le dice, ¿qué más indica la palabra Biblión? Ese es el canon. Pero la razón, una de las razones fundamentales por la que se le llama Biblia es por esto. La Escritura, la Biblia, no siempre se llamó Biblia. Si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar una sola referencia a la palabra Biblia. ¿Usted ha leído alguna vez la palabra Biblia en la Biblia? No. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermano, viene, como dice el hermano Ubaldo, viene del griego biblión, que significa, lo que significa, la raíz griega, lo que significa es libro o rollo. Porque antes, hermano, la Biblia no la teníamos así como la tenemos ahora, sino que eran rollos. Y esos rollos, hermano, ¿de qué estaban? ¿De qué lo que eran? ¿Y cómo se llamaba ese cuero? Era papiro. ¿Y el papiro de dónde sale? ¿No? De un árbol. De un árbol, muy bien. Y ese árbol, hermano, ¿saben? También se usa la palabra biblos, que es la planta de papiro que se usaba para hacer los rollos. O los rollos en los que la Biblia se escribió originalmente, se escribió en rollos de papiro. Y el papiro era, hermano, el producto de esta planta que se llamaba biblos también. Eventualmente, hermano, se usó la palabra Biblia para referirse al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Básicamente, es de ahí donde nosotros heredamos la palabra Biblia, ¿verdad? Por lo que significa y por esto que le acabamos de explicar. La otra palabra, hermano, es Escritura. ¿Quién sabe, hermano, de dónde viene la palabra Escritura? Bueno, la palabra Escritura, hermano, viene del griego grafí, que significa precisamente escritura. Y una cosa bien interesante, como decía, mencionaba algo de esto hace un rato, aun cuando nosotros en la Biblia no vamos a encontrar la palabra Biblia, sin embargo, cada vez que los autores del Nuevo Testamento se referían al Antiguo Testamento, se referían llamándole ¿cómo? La Escritura. Y esto es por eso que nosotros también le llamamos la Biblia o la Escritura, las Sagradas Escrituras. ¿Sí lo entienden, hermano? Ok. Mira este ejemplo, hermano, Juan 19:36. ¿Quién lo quiere buscar? ¿Quién lo quiere leer, hermano? Juan 19:36. Dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la
Todo esto se cumplió para que se cumpliera ¿qué cosa? La Escritura. ¿A qué Escritura se está refiriendo ahí, hermano? Al Antiguo Testamento. ¿Ve? Y Pablo también usa, hermano, para cuando se refieren al Antiguo Testamento, cuando están enseñando algo y están haciendo referencia al Antiguo Testamento, la palabra que ellos usan es grafí, que significa escritura. Básicamente, hermano, estos dos términos nos dan una idea de por qué nosotros le llamamos la palabra de Dios la Biblia y por qué le llamamos también la Escritura. Ahora bien, hermanos, la segunda pregunta que quiero es ver con ustedes, ¿cómo nos llegó la Biblia? ¿Cómo es que nos llegó la Biblia? Esa Biblia que usted tiene en su mano hoy, ¿cómo fue que llegó a nosotros? Hermano. Fue escrita por inspiración del Espíritu Santo a las personas. Está cerca, hermano. Yo le voy a responder para poder adelantar en el tiempo. O sea, dice la Escritura que lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos ¿por qué? Porque hubo quienes vieron y escribieron. O sea, ellos estuvieron, unos estuvieron como dijeron, ¿verdad? O sea, cada quien que vivió sus etapas se escribió, pero fueron hojas, Sí. fueron pergaminos. Sí, pero está bien, pero quiero que piensen teológicamente. Quiero que piensen teológicamente. Lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos ¿por qué? Porque Dios nos lo reveló. Si Dios nos hubiera revelado a nosotros, nosotros no pudiéramos conocer a Dios como lo conocemos ahora, ¿verdad? Y todo comienza con eso. Dios se reveló al hombre, ¿verdad? Y cuando hablamos, vimos un poquito de esto el domingo por la noche, cuando hablamos de la revelación bíblica, hablamos de dos tipos de revelación. ¿Sí se acuerda que vimos el domingo ese? La revelación ¿qué? General o natural, y la revelación especial de Dios. Dios, hermano, se reveló al hombre a través de la naturaleza, a través de la conciencia, a través, hermano, de la naturaleza, la naturaleza, la conciencia y las obras de providencia. Esa es la revelación general o natural de Dios, pero también Dios se reveló de una manera especial, y vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante. Ahora bien, Dios se reveló a nosotros a través de la revelación general y a través de la revelación especial. Y es ahí, hermano, de donde viene la inspiración. Dios inspiró a los escritores para que escribieran la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y a estos escritos originales se les llama ¿cómo? Autógrafos. ¿Sí van entendiendo el flujo de pensamiento, hermano? De lo que les estoy enseñando. Lo que nosotros sabemos de Dios, lo sabemos ¿por qué? Porque Él nos lo reveló. Esa revelación ahí se cataloga de dos maneras: revelación general y revelación especial de Dios. Y refiriéndonos a la revelación especial, Dios inspiró a los autores, a los escritores, hermano, para que escribieran exactamente lo que Dios quería que ellos escribieran. Y a eso es lo que llamamos inspiración. Quiero, hermano, que ustedes se concentren en estas dos palabras, porque son conceptos teológicos que son muy, muy, muy importantes. Ahora bien, lo segundo, hermano, lo otro que pasó fue la transmisión. ¿A qué llamamos transmisión, hermano? En inspiración y revelación. Todos, sí, hermano, todos concéntrense, porque quiero que se graben estos conceptos, porque como le digo, son conceptos teológicos muy importantes. Ahora, este cuadro, que ya ustedes están familiarizados con él, ilustra cómo fue que la Biblia llegó hoy a nuestras manos. Todo comenzó ¿con qué? Con la revelación de Dios. Dios se quiso revelar al hombre. Y como parte de esa revelación, Dios, hermano, inspiró a los autores, a los escritores, para que escribieran la Biblia. Ahora, el segundo paso, hermano,
en esta cadena es la transmisión. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la transmisión? Cuando transmitieron todo eso que esperaba el Señor, la forma de poder escribirlo por parte de los autores que Exacto. estaban presentes en ese tiempo. Estos hombres, hermanos, Dios los inspiró y ellos escribieron, pero ¿en qué idioma los escribieron ellos? Hebreo, arameo y griego. Ahora bien, hermano, ¿a qué, cuando hablamos de la transmisión, estamos hablando, nos estamos haciendo referencia a copias que se le hicieron a los autógrafos y esas copias se hicieron en otros lenguajes, en latín, en inglés, en varios idiomas. A eso es lo que le llamamos transmisión, que son las copias de quién, de los autógrafos. Yo les pregunto, ¿cuántos autógrafos tenemos disponibles hoy en día? Ninguno. Solamente tenemos las copias de estos autógrafos. Ahora, después viene la transmisión, hermano, y el otro paso sería la internalización, que ya tiene que ver más con el estudio. Pero básicamente, hermano, es así como la Biblia nos llega a nuestras manos. Mira conmigo ¿entendieron bien eso, hermano? Ok, le voy a explicar de nuevo. ¿El 2? Ok, voy a explicar eso de nuevo. La Biblia, ¿cómo nos llegó la Biblia a nosotros? ¿De dónde salió la Biblia? Bueno, la Biblia comienza, o sea, el primer paso, por decirlo de alguna manera, es la revelación. Dios se reveló al hombre de una manera especial. Esa revelación la revelación especial de Dios, hermano, la culminación de esa revelación especial es Jesucristo y la Biblia, que la Biblia es la palabra encarnada de Dios. Dios se reveló al hombre en Jesucristo. ¿Qué dice el autor a los Hebreos en el capítulo 1, verso 1? Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos habló a través de ¿quién? De su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Ahora bien, esa es la palabra encarnada, pero la Biblia es la palabra escrita. Dios se reveló de una manera especial y Él inspiró a los escritores para que ellos escribieran exactamente lo que Dios quería que ellos escribieran. Hasta ahí estamos todos. ¿Entienden eso bien, hermano? Ok. De estos autógrafos, hermanos, se escribieron en hebreo, en arameo y en griego. Pero de estos autógrafos no tenemos ninguna copia existente. Solamente no tenemos los autógrafos, pero sí tenemos las copias. Y esas copias tienen que ver con el proceso de transmisión, porque cuando hicieron esas copias se hicieron en diferentes lenguajes para que todas las personas pudieran leer la escritura. ¿Sí lo entienden hasta ahí, hermano? Ok, ya a eso es lo que nos llamamos transmisión. Y la internalización tiene que ver con el estudio de la Biblia, la manera en que nosotros nos apropiamos de la escritura. ¿Sí lo entienden, hermano? O sea, nosotros tenemos la Biblia hoy, ¿por qué? ¿Por qué tenemos la Biblia nosotros hoy? Porque Dios se reveló al hombre. ¿Y Dios qué más hizo Dios en esa revelación? Como parte de esa revelación, ¿qué hizo? Inspiró a los escritores para que escribieran lo que Él quería que transmitiera al hombre. Y de ahí vinieron las copias, y así, hermano, es básicamente cómo nos llegó la Biblia. ¿Entendieron todos, hermano? Ok, ahora bien, lo próximo que quiero que veamos este pasaje de la Escritura. ¿Cuántos ven este pasaje de ahí atrás? ¿Lo pueden ver bien? Ok. Este es el Salmo 19, versos del 1 al 6, y dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera,
De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué tenemos ahí, hermano? ¿Qué es lo que está describiendo el Salmo 19? La revelación general de Dios. Ahora, yo quiero que tú, hermano, te fijes en las expresiones que están subrayadas. Dice, los cielos, ¿qué hacen? Proclaman. Amados hermanos, los cielos proclaman, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Si lo fuéramos a decir con otras palabras, lo que pudiéramos decir es, los cielos predican de la gloria de Dios. Porque la predicación, ¿qué es lo que es? Es una proclamación de un mensaje. O sea, lo que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, los cielos proclaman, predican de la gloria de Dios, hablan de la gloria de Dios. Y dice, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día. Y una noche a la otra noche revela sabiduría. Usted va a hacer un alto. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje anteriormente? Hermanos, y este es un tipo de pasaje, este es uno de esos pasajes que uno tiene que saborearlo bien y desmenuzarlo bien para poder entender lo que está diciendo. Quiero que mires esta última parte, más por toda la... A ver. No. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista aquí? Al principio dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿En qué sentido los cielos proclaman la gloria de Dios? En que la creación proclama la sabiduría de Dios. El poder de Dios. Por eso que el salmista dice, una noche declara a la otra, ¿qué cosa? Sabiduría, la sabiduría del Señor. Sí pueden ver la conexión, hermano. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y dice, una noche declara a la otra sabiduría. A eso, como dice el hermano Ubaldo, es lo que llamamos revelación general. Ahora, ¿qué es revelación? ¿Qué es revelación? Algo que quiere Dios que nosotros sepamos. Algo, Es algo que Dios nos está diciendo, que nos está revelando, pero para que nosotros conozcamos. sí, pero la palabra, esa es la explicación del concepto. Pero la palabra revelación, ¿qué es lo que es? ¿Qué significa? Revelación es algo que no se sabía, o sea, que no había sido revelado antes. Y fue revelado. Yo quiero ayudarlos a pensar de esta manera. Revelación, un concepto teológico de revelación, ¿cuál sería? Revelación es el acto por el cual Dios se da a conocer, se revela. ¿Se acuerdan? Lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos ¿por qué? Porque Él nos lo reveló. Él se dio a conocer al hombre. Él se dio a conocer al hombre a través de la naturaleza. Él se dio a conocer al hombre a través, hermanos, de la conciencia del hombre, porque puso sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Él se reveló al hombre, hermanos, se dio a conocer en los actos de providencia, hermano. Entonces, es ahí donde, y es precisamente esto lo que significa. Es el acto por el cual Dios se da a conocer al ser humano en una forma que él pueda entender. Dios revela tanto su persona como sus obras y su voluntad al hombre. Eso es revelación. Si usted quiere mantenerlo un poquito más simple, podría decir la revelación es el acto de Dios por el cual Él se da a conocer al hombre. ¿Está más simple así, hermano? ¿Qué es lo que es revelación, hermana Lulín? Es el acto de Dios, hermano, de darse, por el cual Él se da a conocer al hombre. Y esta revelación, como ya vimos, es revelación general y está la revelación especial. ¿Quién de ustedes, hermano, puede decirme por qué necesitamos una revelación especial? Que es la Biblia y Jesucristo. La expresión máxima de esa revelación. ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué la revelación general no es suficiente? Exactamente.
Porque la revelación general, hermano, es suficiente para condenar al hombre, pero no puede salvar al hombre. Por eso Dios se reveló de una manera especial en su palabra y en Jesucristo. Amén, hermano. ¿Lo entienden, hermano? ¿Cómo la Biblia nos llegó cómo nos llegó la Biblia? Voy a empezar un poquito antes. ¿Qué es lo que es la Biblia? La palabra escrita de Dios. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Dios se reveló al hombre de una manera especial, inspiró a los escritores para que escribieran lo que Él quería darle a conocer al hombre. Ahora bien, mira este pasaje, 2 Timoteo 3, 16 al 17. ¿Lo ven ahí todo, hermano? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, equipado para toda buena obra. Este pasaje obviamente está hablando de ¿qué? De la inspiración de las escrituras. Ahora mire este otro pasaje. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y así tenemos la palabra que dice aquí, profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. ¿A dónde debemos prestar atención, hermano? A la palabra, a la escritura. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ese otro pasaje que habla claramente de lo que es la inspiración de las Escrituras, cuando Dios inspiró a los escritores. Ahora, hay algo importante en este pasaje, hermano. Ahí, en estos versículos hay tanta doctrina, hermano. Hay varias doctrinas. Está la inspiración de las Escrituras. Y hay una doctrina también muy importante. ¿Quién la puede decir rápidamente? Porque lo que yo quiero que ustedes piensen teológicamente, cuando ustedes lean la Biblia, que ustedes la lean teológicamente también. ¿Cuál otra doctrina está ahí? Bueno, se la voy a decir porque como no tiene que ver con la clase, pero solamente quería hacer este paréntesis. La otra doctrina que vemos aquí, otra de las doctrinas que tenemos aquí, hermano, es la deidad del Espíritu Santo. ¿Dónde vemos la deidad del Espíritu Santo ahí? Aquí es donde dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Si ven, cuando usted lee teológicamente la Biblia, cuántas verdades usted nos sabe acerca de Dios. Ahora bien, quiero, hermanos, hablar de dos cosas importantes. Quiero ver con ustedes el concepto de inspiración. La inspiración de la Biblia es el acto por el cual Dios, por medio del Espíritu Santo, comunica exactamente al escritor bíblico lo que debe escribir. Eso es lo que significa inspiración. Es el acto de Dios por el cual Él, por medio del Espíritu Santo, Él le comunicó, hermano, exactamente a los escritores bíblicos lo que ellos debían de escribir. Los escritores, como dice Pedro, la escritura no fue traída por voluntad humana. La Biblia no es el resultado de los sabios del Oriente. La Biblia no es el resultado de la iglesia, hermano. ¿Verdad? La iglesia no hace la Biblia. La Biblia no es invento de los hombres. Por eso la Biblia no tiene error. Porque la Biblia es la revelación especial de Dios para nosotros.
Si lo puede ver, hermano. Él inspiró y él le dijo, él le comunicó, le dijo, le hizo saber a los escritores qué es lo que ellos tenían que decir. A eso es lo que nosotros llamamos inspiración. Ahora bien, hermanos, quiero hacer una aclaración que la hice el año pasado y quiero volverla a hacer esta noche. Hemos visto varios conceptos, pero hay dos conceptos que son muy importantes. No solamente por lo que enseñan, sino también por lo mal que nosotros lo usamos muchas veces. Y es el concepto revelación y es el concepto inspiración. ¿Recuerdan la revelación qué es lo que es? El acto de Dios por el cual Él se da a conocer al hombre. Y inspiración es el acto de Dios por el cual, por medio del Espíritu Santo, comunica exactamente al escritor bíblico lo que debe escribir. Nosotros, hermano, muchas veces usamos mal estos términos, porque usted va a escuchar, hermanos, decir, Dios me inspiró a hacer esto. Eso es completamente equivocado, porque ya no hay inspiración. La inspiración terminó con el canon de la Escritura. Dios ya no inspira a nadie, ¿verdad? Y la otra palabra que usamos muy mal muchas veces es reveló. Muchos hermanos dicen muchas veces, Dios me reveló esto. Ya Dios nos revela. Todo lo que Dios iba a revelar, lo reveló en su palabra. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace hoy? ¿O qué es lo que el Espíritu Santo hace hoy en los creyentes? Nos ilumina. ¿Qué es lo que es la iluminación? Es la capacitación de parte de Dios para nosotros poder entender lo que Él escribió. De manera que es incorrecto decir, Dios me inspiró para que hiciera este poema. Usted se pudo haber inspirado en cualquier otra cosa, pero Dios no lo inspiró, hermano. Porque la inspiración tiene que ver con la Escritura. Dios me reveló, Ubaldo, que me regalaras el camión. Ubaldo tiene que decirme, no, hermano. Dios no te reveló eso. Porque, hermano, si yo le digo a usted, Dios me reveló que me regalara su casa, la manera que usted debe responderme a mí, ¿cuál debe ser? Hermano, dígame dónde en la Escritura lo dice. No digas que Dios te reveló algo si tú no puedes señalarlo en la Escritura. Ya no hay inspiración, ya no hay revelación. Lo que el Espíritu Santo hace ahora, ¿qué es lo que es? Iluminarnos para poder entender, hermano, la Escritura. El Señor Jesucristo le dijo, hermano, a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Yo tengo muchas cosas que decirle ahora, pero yo no se las puedo decir. ¿Por qué? Porque ustedes no las pueden sobrellevar. ¿Sí se recuerdan ese pasaje en Juan, hermano? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso el Señor Jesús lo estaba diciendo ¿a quién? A sus discípulos. Y eso, el cumplimiento de esas palabras lo vemos precisamente en la composición del Nuevo Testamento. Y Dios sigue, hermano, el Espíritu Santo nos sigue mostrando a Cristo, pero ahora a través de su palabra, porque Él nos ilumina para que podamos entenderlo, hermano. Pero también otra cosa es, como tienes otra palabra, es como la profecía, ¿no? Profecías, muy bien, hermano. La profecía, hermano, terminaron. Fíjese si esto es serio, hermano, y por eso nosotros tenemos que entender el valor de qué es lo que es la Biblia realmente. Hoy hay muchos profetas. ¿Verdad que lo ha visto, hermano? Hoy hay muchos profetas. Pero ¿qué dice, hermano, el tercer mandamiento? ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Todos esos autoproclamados profetas, cuando dicen, tengo una profecía para ti, Ubaldo, ese hombre está violando el tercer mandamiento. Porque está diciendo que Dios dijo algo que realmente Dios no dijo. ¿Y por qué sabemos que Dios no lo dijo? Porque la revelación terminó con Apocalipsis. Yo te puedo decir, Ubaldo, tengo algo que decirte de parte de Dios. Dice
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso es verdad o mentira? Pero yo puedo decirle, hermano, te tengo que decir esto de parte del Señor. O Ubaldo, así dice el Señor. Por tanto, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque lo tengo, ¿a dónde? En la Escritura. Los profetas, ¿cómo decían, hermano? Así ha dicho el Señor. Arrepentíos o voy a traer juicio. Jesucristo, ¿cómo decía? De cierto te digo. Y los pastores hoy, ¿cómo decimos? Así dice la palabra de Dios. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Ok. Ahora, dame 5 minutos, hermano, para terminar con lo que es inspiración, y vamos a seguir el miércoles que viene. Ahora, cuando nosotros hablamos de la inspiración de las Escrituras, hablamos, hermano, la inspiración tiene dos cualidades, dos características, por decirlo de alguna manera. Y estas dos características es esta, plenaria y verbal. La inspiración de las Escrituras es plenaria y es verbal. ¿Qué significa eso? Es plenaria, se refiere a que toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, la Escritura es inspirada por Dios. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que la inspiración de la Escritura es plenaria. Nosotros creemos, hermanos, que cada libro de la Biblia es inspirado por Dios. Y ahora bien, es verbal porque la inspiración de Dios es al mismo nivel de las palabras empleadas, no simplemente a nivel de ideas. Nosotros creemos, hermano, que Dios inspiró verbalmente, la inspiración es verbal en el sentido de que los escritores, Dios los inspiró a nivel de palabras. Ellos escribieron las palabras que Dios quería que ellos escribieran. Dios no le dijo, mira, lo que yo quiero que tú transmitas es que el hombre es pecador, pero escoge tú las palabras con las cuales le vas a transmitir eso. No, Dios, hermano, Jesucristo dijo, no me recuerdo el texto, pero Jesucristo dijo que ni una jota, ni una tilde, ni una coma de la Escritura, ¿qué pasará? Todo se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque la inspiración de la Escritura es verbal. Dios no inspiró ideas, Dios inspiró palabras específicas. De manera que nosotros tenemos en la Escritura, hermano, o la Biblia es la misma palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, porque Dios inspiró la Biblia, hermano, tiene varios atributos o características. ¿Quién me quiere decir un atributo de la Biblia rápidamente? Esa es la inspiración. Verbal y plenaria. Suficiente. ¿Cómo? Esa es una de las funciones, corrige, como dice 2 Timoteo 3:16. ¿Cómo? Aclara, la Biblia nos sabe, Dios nos ilumina a través de ella para poder entender, pero hay varios atributos de la Biblia o características que se desprenden de la verdad de que Dios la inspiró. Ahora, porque la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia, hermano, es autoritativa, es suficiente, es sin error y es infalible. Podemos mencionar muchas otras. Podemos decir que la Biblia es clara. La Biblia es necesaria. Todos esos son atributos de la Escritura, pero solamente quise poner esto, autoritativa. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra autoritativa de Dios. Porque Dios, hermano, es autoritativo. Su palabra es autoritativa. Es la autoridad suprema en la vida de la iglesia y de los creyentes. Es suficiente. ¿Qué significa que la Biblia es suficiente? Que no necesitamos nuevas revelaciones. Hermanos, y yo quiero hacer énfasis en esto. Usted y yo no necesitamos nuevas revelaciones. Usted y yo no necesitamos, hermano, que venga un ángel a traernos un mensaje de parte de Dios. Lo que tú y yo necesitamos, ¿qué cosa es? Leer la Biblia.
y orar para que el Espíritu de Dios nos ilumine para nosotros poder entender la revelación que ya Él ha hecho de sí mismo en la Escritura. Hermano. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Amén. Hermano, es más claro ni el agua. Por eso, hermano, nosotros queremos hacer énfasis en esto. ¿Verdad que hay muchos hermanos hoy están fascinados con nuevas revelaciones? Todos queremos nuevas revelaciones. ¿Sí o no, hermano? Bueno, algunos cristianos no, pero abundan los cristianos que están detrás de nuevas revelaciones de parte de Dios. Si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, si es la voluntad de... Por ejemplo, Requio quiere saber si es la voluntad de Dios que él se case con María. No hay María aquí, ¿verdad? No. Requio quiere saber si es la voluntad de Dios que se case con Nancy. Gracias, hermana. Con Nancy. Y Requio va a ver a un hermano para que Dios le diga a través del hermano si es la voluntad de Dios que él se case con Nancy. Amados hermanos, yo me pregunto, Requio necesita que Dios envíe un ángel para decirle si es la voluntad de Dios que se case con Nancy. No, ¿qué es lo que necesita hacer Requio? Leer la Biblia, porque la Biblia dice que nosotros nos podemos casar con quien nosotros querramos, siempre y cuando esté en el Señor. Ay, pastor, pero es que él es tan bueno. No fuma, no toma, no va a fiesta, no le gusta gastar el dinero. Ese hombre es buenísimo. Lo único que le falta, pastor, es que es cristiano. Hermano, le falta todo. No te cases con él porque estás en rebelión a la Escritura. Tú no necesitas un ángel que te diga eso porque ya Dios te lo dijo. ¿Sí lo ves, hermano? O sea, la Escritura es suficiente. No necesitamos más revelaciones. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Lázaro y el rico? ¿Sabes? Bueno, me voy a concentrar en el rico. El rico le dijo a Abraham, manda a Lázaro para que vaya y le diga a mis hermanos, para que no vengan a este lugar tan tormentoso. ¿Y qué le dijo Abraham? A los profetas tienen. Si no oyen a los profetas, no van a creer ni siquiera, no porque alguien se levante los muertos. Amados hermanos, vamos a hacer culto de milagro para que la gente venga a la iglesia. La gente no necesita eso. Porque, hermanos, lo que la gente necesita es escuchar la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que los judíos buscan ¿qué cosa? ¿Cómo? Señales, y los griegos buscan ¿qué cosa? Sabiduría. Pero Cristo es poder y sabiduría de Dios para con nosotros. Y dice la Biblia que a Dios le plació salvar al pecador a través de ¿qué? ¿De milagros y señales? No, a través de la predicación del Evangelio, de la locura de la predicación. Hermano, porque mucha gente piensa, wow, la predicación es una locura. Pero es a través de esa locura es que Dios quiso salvar a los pecadores. Nosotros no necesitamos hacer campañas de sanidad ni de milagros ni nada por el estilo. Lo que necesitamos es predicar a Jesucristo. Predicar la Biblia, porque la Biblia es autoritativa, es suficiente, es sin error. No tiene ningún tipo de error. Es infalible. ¿Sabe? La diferencia entre sin error e infalible es que sin error dice que la Biblia no tiene ningún tipo de error. Es perfecta, porque Dios es perfecto. Y cuando decimos que es infalible, lo que estamos diciendo es que la Escritura es incapaz de fallar, porque es la palabra de Dios. Si Dios dice que Él va a destruir al impío, amada iglesia, pégale el puño, que en el día final Él va a destruir al impío. Si Cristo viene, dice que Él va a venir de nuevo por nosotros, hermano, pégale el puño, que Cristo viene de nuevo por nosotros, porque su palabra es infalible. Amén, hermano. Vamos a terminar en oración, hermano. Dios, es mi oración que Dios nos ayude a nosotros a amar la Escritura. ¿Cómo? No te entendí.
es como decir, hermana, ¿cómo decir? Que es algo seguro, eso está garantizado, es la idea. Es una expresión, hermana. No, sí, es una expresión, me imagino. Sí. Pero Es eso. es que lo que pasa es que puede ser un significado cubano, ¿ves? No es cubano, sí, hermano. Sí, Sí. pero a lo mejor aquí otra persona dice cuño, ¿qué será cuño? ¿Sí saben lo que es un cuño, hermano? Bueno, un cuño, hermano, saben lo que, por ejemplo, lo que le ponen cuando se va a oficializar un documento, que le ponen como una estampa, como un sello. A nosotros, para la próxima vamos a decir, hermano, póngale el sello, que es así. ¿Sí? Póngase en pie, hermano, vamos a orar. Hermano, quiere el Señor que nosotros podamos amar su palabra y que podamos estudiarla y leerla. Porque dice el apóstol Pedro que hacemos bien en prestar atención a ella hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego que tú la graves en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que tú pongas, Señor, te pedimos, amor en nuestros corazones por tu palabra. Danos hambre por tu palabra. Señor, concédenos el desear tu palabra, porque en ella tú te has revelado a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis hermanos.